Yooka-Laylee es un videojuego de plataformas y aventuras en 3D, que es desarrollado por Playtonic Games y publicado por Team 17, los cuales están compuestos por antiguos miembros de la desarrolladora Rare, conocidos por crear varios clásicos juegos para Nintendo, como el mítico Banjo-Kazooie, siendo Yooka-Laylee su sucesor espiritual de esta serie. La historia del juego trata sobre las aventuras de este dúo desde la seguridad de su hogar en Arroyo del Naufragio, donde ellos explorarán las profundidades de las salas de trabajo de un negocio funesto conocido como Torres de Marfil, en la que deberán encontrar los PGs, los cuales son necesarios para explorar los misteriosos grandes tomos, pero a su vez, estos amigos luchan con Capital B y el Dr. Quack, para evitar que absorban toda la literatura del mundo y la conviertan en pura ganancia. Aunque también ellos tendrán la ayuda de distintos personajes que conocerán en su aventura. En este video veremos las distintas apariciones que tuvo esta franquicia en otros videojuegos a lo largo de su existencia. Sin más que decir, empecemos. Worms, armas de destrucción masiva. Juego de estrategia por turnos 2D, en el que controlamos a los conocidos gusanos, que en esta entrega regresó a ciertas características básicas que acercan a las raíces de la serie, agregando nuevas armas, gadgets, y lo más destacado, los vehículos. Yooka y Laylee aparecen como skins en este juego, estando disponibles en el All Stars Pack, junto a un ejército de invitados excepcionales tomados de algunos de los juegos indies del momento. Además, este dúo viene junto a otras máscaras con diseños de los distintos personajes de Yooka-Laylee. Tracky Train. Juego móvil del tipo arcade, en el que deslizas tu dedo para construir un camino delante de un tren a toda velocidad para recoger pasajeros y dejarlos en las estaciones. El juego presenta varios personajes invitados como pasajeros, en el que Yooka es uno de estos. Él puede aparecer en el mapa de manera aleatoria, mientras vas recolectando monedas y evitas obstáculos antes de que el tren choque contra ti y termine la partida. Brawlout. Juego de peleas que combina la acción de combates en plataformas con un estilo visual vibrante y dinámico, muy inspirado en Super Smash Bros., con luchas de hasta 4 peleadores en las que debes lanzar a tus rivales fuera del escenario. Aunque este tiene personajes originales, también cuenta con algunos invitados de juegos indies. Yooka y Laylee hacen su aparición como un luchador para el juego, junto al escenario de las islas flotantes, trópicos de Tribal Stack. En este juego de peleas se puede apreciar que varios de sus movimientos provienen de su entrega de origen, los cuales están muy bien implementados, como rodar a gran velocidad, disparar ondas sonoras y agarrar a los oponentes desde lejos con la lengua de Yooka. En sus habilidades, el personaje tiene la capacidad de absorber proyectiles enemigos y usarlos en su contra, siendo técnicamente una habilidad de copiar ataques. Brave Battles. Juego multijugador del estilo Boot 'em Up, con combates donde solo tenemos a nuestra retaguardia para golpear y aplastar a nuestros rivales. Además, en las peleas contamos con calzones que nos otorgan superpoderes, con los cuales demostraremos quién tiene los cachetes más fuertes. Yooka hace su aparición como personaje desbloqueable, junto a otros personajes de juegos independientes, aunque irónicamente a él se le ve al natural, aquí viene vestido para la ocasión, ya que por lo general él tiene un misterioso rencor contra el uso de ropa, diciendo que ésta oculta su modestia. Mighty Fight Federation. Juego de peleas del tipo tridimensional con vista semiaérea, en el que nos enfrentaremos a distintos rivales con habilidades especiales en escenarios cerrados con distintos niveles y obstáculos, en peleas de hasta 4 luchadores donde el ganador será el último en sobrevivir. Yooka y Laylee se unen a este juego de lucha como personajes invitados, listos para desafiar a los demás combatientes. En su introducción, el Capital B, junto a Hyperion, en la búsqueda de nuevos luchadores, invocan a Yooka y Laylee, quienes son arrojados a un portal misterioso, haciendo que ellos estén obligados a participar en un torneo en el que deben luchar para volver a casa. Este dúo tiene un gran repertorio de movimientos característicos que les servirán en combate, como rodar a gran velocidad, disparar ondas sonoras y agarrar a los oponentes desde lejos con la lengua de Yooka, y además se especializan en tener buena movilidad y poderes de transformación.
Volta X. Un juego de estrategia multijugador en línea, en el que nos enfrentaremos a oponentes gigantes en intensas batallas de robots, donde controlarás más que solo los movimientos de tu robot. Aquí deberás dirigir a los miembros de tu tripulación para planificar, realizar estrategias, y pensar con anticipación tus movimientos para ganar tus batallas. Yuka y Laylee hacen su aparición como nuevos miembros para tu tripulación, junto a una actualización del juego, en el que agrega nuevas armas y un nuevo capítulo para la historia del juego, en el que nos acompañará este tripulante reptiliano en una nueva aventura. Demon Tour. Juego de aventura con un estilo artístico único en 2D, sobre escenarios en 3D, el cual ofrece niveles con plataformas muy desafiantes con un diseño creativo que va mejorando progresivamente. Aquí sigues a Viz, la cual se embarca en una búsqueda para derrotar a los grandes jefes de varias facciones demoníacas, y al hacerlo, reclamar su territorio. Donde Yuka y Laylee hacen su aparición como cameo en este juego. Para encontrarlos tendrás que escalar el castillo del Rey Demonio, saltando por las plataformas hasta llegar a la cima. Una vez allí, podrás encontrarte con la pareja en el lado derecho del castillo, en el que desarrollará una escena bastante divertida donde empezarán a conversar en su propio estilo. Jitsu Squad. Juego de acción clásico beat'em up con gráficos en sprites y un gameplay frenético y muy espectacular, que podemos disfrutar hasta con 4 jugadores. Donde un poderoso espíritu maligno empieza a resucitar a los muertos, y entre estos revividos se encuentra un grupo de héroes que se encargará de poner fin a la amenaza. En el camino de estos héroes se encontrarán con un arcade junto a Restro, el cual soltará un icono que, al recogerlo, hará aparecer al dúo de Yuka y Laylee como cameo. Ellos actúan como personajes de soporte que te ayudarán por un breve tiempo en batalla. Además, cuando los liberes te otorgarán el logro, un dúo famoso. Kao el Canguro. Regreso de un clásico juego de plataformas tridimensionales, con un estilo de juego tradicional, en el que seguimos a Kao, el canguro, que se embarca en la misión de encontrar a su hermana y su padre desaparecidos, el cual cuenta con guantes de boxeo que tienen ciertos poderes elementales que le ayudarán en su aventura. Como uno de los elementos para personalizar a Kao, se encontraba un atuendo basado en Yuka, que se podía comprar en la tienda del juego por una cierta cantidad de monedas, y aunque este no afecta la jugabilidad, ya que es meramente estético, resulta divertido poder jugar como Yuka en los distintos niveles llenos de acción del canguro Kao. Clive Range. Juego de plataformas 3D, el cual presenta las clásicas características de un Banjo-Kazooie, con escenarios grandes para explorar, muchos objetos para recolectar, y un dúo protagonista con distintas habilidades que le ayudarán a avanzar en su aventura. Este presenta algunas referencias a varios juegos, en el que podemos encontrar a Trouser, un personaje secundario que aparece en Yooka-Laylee, haciendo su cameo. Él te menciona que expandió su imperio empresarial a otra dimensión, y te ayudará a abrir una puerta para que avances en tu aventura a cambio de su moneda, Tweet, que se encuentra escondida por el escenario. Fall Guys. Conocido juego de plataformeo multijugador en línea que mezcla el Battle Royale y el Grand Prix, en el que debemos superar distintos escenarios con múltiples pruebas de obstáculos, y el primero en llegar al final y obtener la corona ganará. Yuka y Laylee aparecen como skins, las cuales están disponibles para su compra en la tienda del juego. Gracias a esto podemos ver a este dúo, expertos en el plataformeo, pero ahora con forma de frijoles, en un Battle Royale en el que tendrán que sobrevivir a las distintas pruebas para no ser eliminados y hacernos con la victoria. Dunk Dunk. Juego de acción multijugador al ritmo del baloncesto, pero aún más caótico, donde el manejo tradicional del juego se combina con una exclusiva mecánica de brazos libres, el cual te permite rotarlos a 360 grados para que puedas apuntar, lanzar, y asestar el balón en el ángulo que quieras. Yuka y Laylee aparecen como personajes invitados junto a otros personajes de juegos independientes, con los cuales puedes desafiar a los demás en este deporte, en el que podrás machacarlos con balones, globos o incluso yunques, en los escenarios más disparatados, ya que en este juego deberás aplastarlos antes de que te aplasten a ti.
Muchas gracias por llegar hasta el final del video. No sé si se dieron cuenta de que por lo general, la participación de este dúo en otros videojuegos fue en varios títulos indie de juegos de plataformas, los cuales son desarrollados por la misma Playtonic Games, aunque esto se debe a que esta franquicia es su primera creación. Sin más que decir, deja tu like y comenta de qué otra franquicia de videojuegos quieres que traiga al canal. ¡Hasta luego!